Derrame pleural es el acúmulo de una cantidad normal de líquido en el espacio pleural, sobre todo cuando este sobrepasa su capacidad de absorción, que va del 0.1 a 0.2 mililitros por kilogramo de peso. Dentro de los principales factores de riesgo podemos encontrar todos los mencionados en esta lista. La evolución de un derrame pleural inicia principalmente como una complicación de una infección pulmonar, la cual condiciona inflamación pleural, aumento de la permeabilidad vascular, con lo cual puede haber fuga de proteínas y de plasma, y con ello va a haber una alteración en la absorción del líquido pleural, y esta a su vez puede ser complicada por una sobreinfección de esta. La evolución de un derrame pleural va a iniciar con el estadio 1, en el cual, si podemos observar la imagen de la izquierda, es un derrame paraneumónico aún no complicado. Se puede observar líquido hipodenso acumulado en el pulmón derecho, y esto es característico de este estadio exudativo. Hay un aumento de la cantidad de líquido pleural libre en la cavidad, y este se debe principalmente a una semana de evolución. En el segundo, que es la imagen del medio, podemos diferenciarlo porque se va a encontrar ahora niveles hidroaéreos. Dentro de este hay trabéculas, y asimismo esta ha sido por la evolución de un estadio fibrino purulento. Hay gran cantidad de fibrina de material purulento espeso, y hay un engrosamiento pleural. Este se debe en una evolución de 2 a 3 semanas. En el tercero podemos encontrar uno llamado pulmón atrapado, en la cual ya hay una fase de organización, solidificación de la fibrina y del material purulento, así como colecciones purulentas muy espesas, tabicados con septos firmes. Asimismo, la pleura parietal y visceral va a encontrarse muy engrosada, lo cual va a restringir la expansión pulmonar. El diagnóstico del derrame pleural va a ser principalmente por la historia clínica, y dentro de la exploración física podemos encontrar flote pleural, matidez a la percusión, cianosis, tiraje intercostal, disnea, taquipnea. Estudio de laboratorio, como vamos a mencionar más adelante, y la radiografía de pie en proyección antero-posterior va a ser de gran utilidad como estudio de primera elección. Mientras que si necesitamos abundar más, las indicaciones para realizar un ATAC son pacientes crónicos con mala evolución, pacientes asintomáticos pero con mala evolución radiológica, fuera del periodo agudo de neumonía de repetición o evolución de los derrames tabicados. En la imagen de la izquierda se muestra un embotamiento del surco costofrénico, como muestra la flecha de la izquierda, en una radiografía de tórax en bipedestación, debido a que hay la presencia de un derrame pleural. En la imagen de la derecha podemos encontrar esta es una placa de decúbito lateral derecho del mismo paciente, y revela las capas de derrame pleural. Fecha clínica de un derrame pleural, debemos tener en cuenta diferentes aspectos en la evaluación clínica de este paciente. Los antecedentes patológicos personales de infección tanto en vías aéreas superiores como inferiores, tal es el caso de la faringitis estreptocócica o la titis externa o media, pues son antecedentes importantes, relevantes, porque nos orientan a que en caso de que haya una remisión fallida de estos cuadros o una reincidencia de tales sintomatologías, pues nos podrían orientar a un cuadro un poco más complicado, que lo que normalmente nos darían una faringitis o una otitis. La revaloración en 48 horas es clave, y cada 48 horas es un periodo aceptable para ver la evolución y la respuesta al tratamiento de cualquier paciente, en especial en uno pediátrico bajo la sospecha clínica de un derrame pleural. El fracaso terapéutico ante un esquema de antibióticos para dichas infecciones pues nos podría hablar de un cuadro un poco más severo, tal es el caso del derrame. La insuficiencia respiratoria y la taquipnea, que es un signo temprano de esta insuficiencia respiratoria, así como la insuficiencia que requiere una ventilación mecánica por la evolución que va a estar teniendo, es un fiel indicador de que hay una complicación, como lo podría ser un derrame pleural, y una acumulación persistente de este líquido que podría irse infectando, como lo veremos a continuación. La fiebre persistente o paroxística con afectación al estado general pues es un claro indicador de un decremento en la reserva fisiológica de este paciente. Ahora, mediante la toracocentesis diagnóstica, que la vamos a realizar en derrames mayores a 1 centímetro de causa desconocida, para estudiar este líquido y poder determinar el agente etiológico y las características citológicas y bioquímicas de este líquido. La toracocentesis nos va a dar en caso de un líquido pleural normal, nos va a dar ciertos parámetros como las proteínas dentro de un rango de 1 a 2 gramos sobre decilitro. El cultivo negativo es un líquido estéril, el pH tiene un rango entre 7.37 y 7.45, y la glucosa es similar a los niveles plasmáticos. La deshidrogenasa láctica es menor al 50% del valor del plasma. El paraneumónico simple, es decir, que no está infectado, puesto que el cultivo sigue siendo negativo. Las proteínas van a la alza, un pH un poco más ácido de 7.3 o menor a 7.3, la glucosa menor a 60 miligramos sobre decilitro, hay un descenso en esta glucosa en comparación a la plasmática en un líquido pleural normal, y la deshidrogenasa láctica por debajo de las 1000 unidades internacionales sobre litro. El derrame pleural paraneumónico complicado sigue teniendo un cultivo negativo, sigue siendo estéril, pero las proteínas se mantienen altas, el pH un poco más ácido, menor a 7.2, francamente ácido en comparación a un líquido pleural normal,
La glucosa entre 40 y 60 miligramos sobre decilitro, todavía un poco más baja que en cuanto al derrame pleural paraneumónico simple, y la deshidrogenasa láctica aumenta sobre las 1000 unidades internacionales sobre litro. Ahora, cuando ya tenemos el último estadio, un empiema bien franco, bien localizado, es una infección del espacio pleural con pus. Esta pus ya va a salir al momento de nosotros extraer el líquido por medio de la toracocentesis, que recordemos que se hace a nivel del quinto espacio intercostal en la línea media axilar para acceder al ángulo costofrénico, que es normalmente donde se acumula primordialmente este líquido del derrame. El cultivo, como ya bien lo decía, es un cultivo ya infectado, francamente positivo. El pH es muy ácido, es menor a 7 en comparación a un líquido pleural normal, e incluso a los estadios previos del paraneumónico simple y el paraneumónico complicado. La glucosa va a descender todavía más a menos de los 40 miligramos sobre decilitro, y la deshidrogenasa láctica va todavía a seguir aumentada por encima de las 1000 unidades internacionales sobre litro. Ahora, tenemos varios factores predictores que nos pueden hablar de la evolución de este paciente y nosotros podemos hacernos una idea de la terapéutica que estamos teniendo en ese momento. Las enfermedades preexistentes con morbilidades tales como diabetes, hipertensión, algún estado de inmunodeficiencia o inmunodepresión podrían ser claves en cómo va a estar respondiendo este paciente a las condiciones que se le van a ir presentando y a la terapéutica que vamos a estar ejerciendo. El esquema de vacunación nos va a hablar de la probable inmunidad que tenga o esta seroconversión posible que pueda llegar a tener el paciente ante los agentes etiológicos que puedan estar infectando este derrame pleural. Va a ser clave para nosotros determinar cómo va a estar respondiendo y qué medidas, qué tan agresivos tenemos que ser con este tratamiento. El estado nutricional del paciente nos habla totalmente de la reserva fisiológica y la capacidad que tiene el cuerpo para irse regenerando o limitando el avance de esta enfermedad y toda la inflamación sistémica que esto conlleva. El tiempo de evolución previo a la consulta, es decir, cuánto espera el paciente a acudir por la asistencia médica, o cuánto tardamos en el caso de una estancia intrahospitalaria, por ejemplo, en detectar el desarrollo de este derrame. Y bueno, la resistencia al tratamiento nos puede hablar, va directamente relacionada con los agentes etiológicos que podrían ser pues resistentes a diferentes terapéuticas que podamos estar pensando, y bueno, no solo a los agentes etiológicos, sino pues a todo este contexto que envuelve al paciente, tanto en sus comorbilidades, en su reserva fisiológica y bueno, en qué tan oportuno sea nuestro diagnóstico. Ahora, como medidas de soporte de enfermedad para la enfermedad de base, vamos a tener una monitorización constante tanto de signos vitales como de la oxigenación en este soporte respiratorio, y lo vamos a iniciar cuando la saturación de oxígeno esté por debajo del 92%. La antibiótico-terapia se recomienda usar antibióticos de amplio espectro por al menos 7 días, como la cefalosporina de tercera generación, y la asociación de un betalactámico más un aminoglucósido posteriormente, un mantenimiento de 2 semanas, puede ser clave para evitar una reincidencia y lograr una completa remisión del cuadro. Los corticoides también pueden ser efectivos en esta terapéutica para hacer una desinflamación del todo el cuadro del derrame. Y bueno, como últimos abordajes terapéuticos podríamos tener ya la parte quirúrgica, que es un drenaje pleural contra la cirugía. En las técnicas de drenaje pleural tenemos la toracocentesis, que es la colocación de una sonda endopleural para poder ir drenando el líquido, y el TAP, que es el tubo de avenimiento pleural. Este drenaje pleural se va a hacer por estos dos métodos. Y la cirugía, tenemos la cirugía torácica videoasistida, por sus siglas en inglés, la cual nos va a determinar el estadio del derrame, nos permite romper los tabiques, drenar el material fibrino purulento y colocar el tubo pleural en la posición correcta, o en caso de que sea un paciente que ya tenga un tubo previo, colocar un segundo tubo para la recolección de este líquido. Siempre nos va a ayudar a tomar una muestra para cultivo y para anatomía patológica, para mandarlo con el estudio histológico para determinar cómo va el tejido propiamente. Disminuye la duración de los síntomas, la estancia hospitalaria, y el costo se habla que es muy variable. Y las indicaciones para esta cirugía torácica videoasistida es la persistencia del derrame moderado masivo con compromiso respiratorio a pesar de un tratamiento con drenaje, y un derrame que inicie o debute en un estadio 2 o 3.